¿Estás buscando respuestas? ¿Estás buscando llenar ese vacío en tu corazón? ¿Buscas un propósito? Descubre tu verdadera identidad. Descubre la verdadera felicidad. Conéctate. Shalom World. Le saluda Monseñor Rafael Valdivieso Miranda, obispo de la diócesis de Chitré, en Panamá. Quiero enviar un saludo muy cordial, muy especial a toda la audiencia de Shalom World Español. Hoy, en este domingo de Pascua, meditaremos sobre esas palabras con las que se le anuncian a estas mujeres que el Señor ha resucitado. No tengas miedo, Él ha resucitado. Y esta experiencia del miedo que viven aquellas mujeres, al igual que la desilusión, la tristeza, el desconsuelo, toda esa situación que les impactó tanto a los discípulos, a los apóstoles y a todos aquellos que los seguían, sintiendo una gran esperanza en las palabras, los signos, en tantas manifestaciones del poder divino que se dieron en aquel humilde maestro de Nazaret, pero que el impacto de la cruz, a pesar de que en distintos momentos Jesús les había anunciado que tenía que padecer, que ser entregado, que asumir todo ese misterio del dolor, de la agonía, del sufrimiento en la cruz, pero resucitar al tercer día, quizá fue ese anuncio que no lograron comprender. Y toda la experiencia del dolor, aunque en muchas ocasiones se nos anuncia todo lo que conlleva el sufrimiento, la pérdida de un ser querido, la pérdida de la propia vida, todas estas realidades, aunque las sabemos, las comprendemos, muchas veces hasta las estudiamos, que los seres vivos nacemos, crecemos y llega ese momento de partir en la vida, aunque está en la razón, en el conocimiento, enfrentar la prueba, la pasión, los sufrimientos, la misma muerte, siempre cuesta entenderlo. Es una experiencia que humanamente se nos hace difícil de asimilar. Todo aquello que Jesús constantemente le anunciaba cuando le decía, para ser mi discípulo, hay que abrazar la cruz, hay que abrazar las distintas pruebas de la vida, hay que enfrentar este misterio de una cruz que no es vacía, sino que se abraza con ese motivo, esa finalidad de alcanzar la salvación, de transmitir vida. Por eso era natural, y lo va expresando de una manera progresiva, todos estos relatos de la pasión cuando los discípulos poco a poco van comprendiendo, se les va abriendo el entendimiento. Inmediatamente que se les anuncia a aquellas mujeres, no tengan miedo, Él ha resucitado. Luego las envía a anunciar esta buena noticia, Él está vivo. Pero le dice a aquellas mujeres que vayan donde los discípulos y les digan que los verá en Galilea. Se volverá a encontrar con ellos en Galilea. Galilea fue ese lugar donde inició, el lugar del llamado, el lugar de donde empieza esta aventura, esta experiencia maravillosa que van a vivir estos hombres que les impactó la presencia, la mirada, la sencillez, la autoridad que se veía en aquel maestro de Nazaret, en aquel hombre que con sus palabras y sus signos manifestaba un poder, una autoridad, un signo grande. Toda esa aventura que inicia en Galilea, vuelven a leerla nuevamente, vuelven a ese inicio, es como hacer una relectura de toda esa predicación. Ya está cerca el reino de los cielos, todos los signos milagrosos, las curaciones, la sanación, la liberación, ese poder de devolverle a la persona la libertad física, espiritual, es decir, restaurar la vida del ser humano, el liberar de los pecados, el restaurar a alguien que por su condición divina había sido apartado de la comunidad
todos estos signos y esa predicación que anunciaban una vida donde ya no hay muerte, donde no hay espacio para el pecado, donde no hay espacio para la tristeza, para el miedo. Anuncia el misterio de la Pascua, una Pascua que se va a manifestar a través de ese misterio de la pasión, muerte y resurrección del Maestro. Esa experiencia que van a vivir los apóstoles siguiendo cada palabra, cada gesto, cada signo, esa actitud, esa cercanía que él tenía para los demás y cómo su presencia, su encuentro con el otro le daba vida, lo restauraba, le devolvía su dignidad, es decir, esa identidad ya no solamente de ser un simple ser humano, sino esa identidad de ser hijo de Dios, de participar de ya desde esta vida, de esa vida gloriosa, esa vida del resucitado, esa vida donde ya no hay espacio para el miedo, para la tristeza, y por lo tanto, ese anuncio que los discípulos la vivirán, la anunciarán, la proclamarán, pero manifestando una fuerza nueva, ese poder del Espíritu que les hace comprender todas las palabras, toda esa actitud de Jesús de estar encarnado entre los pecadores, entre el enfermo, entre tanta gente que sufría, y van a comprender que las primeras comunidades cristianas se van a identificar por vivir una auténtica Pascua, es decir, el procurar que nadie pase necesidad dentro de la comunidad, que se preocupen por sus tristezas, por sus problemas, por sus angustias. Esa actitud del discípulo de saber que hay que estar pendiente de que la comunidad viva la Pascua, la sienta en su interior, que el resucitado nos da nueva fuerza, nos da alegría, nos da serenidad, por más difícil que sea la prueba, y esa confianza de que, aunque el misterio de la cruz fue una realidad difícil, el mismo Maestro padeció un momento tormentoso en aquella noche en el Huerto de los Olivos, pero que esa decisión de abrazar la cruz, porque sabe que toda prueba siempre culmina con la luz de la Pascua, con esa victoria del Señor sobre las dificultades, sobre las pruebas, incluso sobre la misma muerte. Es una Pascua en la que el Señor nos invita a confiar, a entender todo el misterio que conlleva este seguimiento de Jesús en medio de las dificultades que vivimos, de las adversidades, de los conflictos, de las situaciones tan dolorosas, personales, a nivel de salud, de convivencia familiar, es decir, ante tantas tribulaciones, tantos obstáculos que inevitablemente siempre vamos a encontrar en el camino, hay que vivir con el corazón irradiando ese misterio pascual y esa confianza de que Él ha resucitado, está con nosotros, está en nuestra vida, nos ilumina, nos acompaña y con Él todo lo podemos. Él es nuestra fuerza, es nuestra luz, es nuestra alegría, es aquel que nos inspira a caminar por encima de ese inmenso mar de tribulaciones y conflictos y mantener siempre esa serenidad que junto a Él todo es posible. Por eso, en la medida en que crece nuestra experiencia de la Pascua, en esa medida en que se nos va abriendo el entendimiento y todas aquellas pruebas que hemos vivido, las situaciones difíciles que nos han enseñado, que han marcado nuestro caminar, que hemos comprendido muchas cosas a través de esas pruebas que nos han llevado a la tristeza, a las lágrimas, al dolor, pero que la hemos superado con el paso y que muchas veces ha sido la palabra, los signos que el Señor pone en nuestro camino. Eso nos ha llevado a la convicción que Él ha resucitado y está con nosotros. Y el miedo se disipa. Somos capaces a través de esas diversas pruebas de seguir enfrentando los obstáculos y las dificultades, siempre con la misma prudencia y precaución ante las dificultades, pero con la serenidad, la sabiduría, la fortaleza y la confianza de que Él está con nosotros. Nos invita a dar una relectura de toda nuestra vida desde la luz de este misterio de la Pascua, a la luz de ese triunfo de la luz sobre la oscuridad
de los problemas y las dificultades. Es necesario que seamos estemos cada vez convencidos de este gran misterio que sucedió hace más de 2000 años, pero que se actualiza hoy en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra vida tiene que ser un signo pascual. Es necesario hoy en nuestros tiempos, en nuestra familia y en nuestra sociedad, ir edificando una humanidad llena de esa luz pascual, una humanidad de amor, de esperanza, de solidaridad, de sensibilidad, una humanidad viva, una humanidad alegre, una humanidad fraterna que se preocupa por cada miembro de esta gran familia de los hijos de Dios. Y por lo tanto, usted y yo somos importantes, cada uno de nosotros somos necesarios para la edificación de este nuevo pueblo de Dios. Ya lo decía San Pablo a los Efesios, ese edificio que se va construyendo en Cristo. La primera carta de San Pedro también nos habla de eso. Él es esa piedra que fue desechada, que fue apartada. Aquel que fue clavado en la cruz, recuerda cómo esa piedra angular la desecharon los arquitectos. No era compatible con esa imagen o esa estructura que se habían fabricado sobre la sociedad. Pero Él rompe con todo eso para edificar una humanidad nueva que tiene como regla, como ley, como norma, como espíritu, el amor a los demás. Y ese amor que nos hace experimentar el misterio de Dios. San Juan va a recordar en sus cartas que Él es el amor, y para conocerlo, para conocer el poder del resucitado, para experimentar ese misterio de la gloria de Dios, hay que entender todo ese misterio de un amor tan grande que abraza la cruz para dar vida a la humanidad. Él es nuestra Pascua, Él es nuestra alegría, y nosotros vamos edificando la comunidad, edificando nuestra vida, edificando nuestra historia sobre esa roca firme. Pablo, en esos recorridos por las distintas comunidades paganas, trataba de llevar eso, de construir una comunidad cristiana, es decir, una comunidad basada en el misterio de la Pascua, en ese Cristo que ha resucitado. Y para ello había que desechar tantas acciones o sentimientos que deterioran la sociedad, que lastiman al ser humano, que le van arrebatando estos signos de la Pascua: la alegría, el amor, la confianza, ese amor que construye un ambiente de justicia, de igualdad. Él ha venido a restaurar la humanidad y por lo tanto nuestra vida tiene que centrarse en este misterio de Cristo. Él es nuestra Pascua, Él es nuestra alegría, Él es el fundamento de nuestro caminar en esta comunidad humana, en esta gran familia que es la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios que Cristo ha edificado sobre esta roca sólida, que es su misma persona, muerto y resucitado. Por eso, hermanos y hermanas, este mensaje que el Señor da a aquellas mujeres: no tengan miedo, Él ha resucitado. En nuestro camino, en ese itinerario pascual, en el anuncio de esto que al principio de las comunidades cristianas era como el centro de la predicación, el querigma de la comunidad cristiana. Él ha resucitado y en Cristo hemos resucitado todos. Llegará ese momento en que entraremos a la casa del Padre, contemplaremos, como diría Pablo, cara a cara ese misterio del amor divino. Ahí entenderemos toda nuestra historia y todo lo que ha acontecido en nuestro paso por este mundo, pero que desde ya, decía Pablo, desde ahora se va edificando ese nuevo edificio de una humanidad que vive y se alegra en este misterio de la Pascua. Quiero desearles a todos que estas festividades de la Pascua, en este día en que Cristo ha resucitado, esto no se quede en un mero recuerdo, en ciertas celebraciones llenas de tantos signos, sino que todos estos signos nos lleven a vivir con alegría este grande misterio, porque el Señor quiere que tu vida sea luz, sea inspiración, sea un signo de alegría para todos nuestros hermanos.
que esa presencia del resucitado llene nuestros corazones y podamos vivir cada momento de la vida con gratitud por esos momentos alegres donde sentimos el amor, la gracia, la presencia y la bendición de Dios. Pero también que en los momentos difíciles no tengamos miedo y sintamos esa confianza de que Él ha resucitado y está siempre con nosotros. Bendiciones a todos.